Octubre victorioso. Soy Roberto Zúñiga, esto es 15 Minutos, bienvenidos. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Hace 20 años, 2 décadas, Centroamérica y particularmente Nicaragua y Honduras fueron severamente afectados entre el 28 y el 31 de octubre de 1998 por el mayor desastre natural registrado en la historia reciente de ambos países. El huracán Mitch es el evento de mayor impacto negativo en lo económico, social y ecológico de Nicaragua. De categoría 5 y con velocidades máximas de 298 kilómetros por hora, Mitch fue devastador, principalmente en 9 de los 17 departamentos del país: Chinandega, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia, Madrid, Rivas y Granada fueron severamente golpeados, especialmente en sus áreas rurales. Hasta hoy no hay cifras oficiales, pero se estiman en más de 4.000 fallecidos, 870.000 damnificados y más de 36.000 viviendas afectadas. 2 millones de nicaragüenses fueron directamente afectados por el fenómeno. A esto se suman cuantiosos daños a la infraestructura vial y pérdidas económicas severas en la agricultura, ganadería y economía del país. De los más de 4.000 fallecidos, más de 2.000 fueron en los pueblos de El Porvenir y Rolando Rodríguez, debido al desplazamiento del volcán Casita. Aquí les muestro un reporte especial elaborado por Camilo Calero. La historia, economía y vida de los nicaragüenses cambió con el impacto del brutal y mega huracán Mitch. Octubre de 1998, 10 días de lluvia, creó ríos, agrandó lagos y destapó cerros. Todos los parámetros científicos estaban a favor de ese monstruo categoría 5. El factor determinante para Nicaragua fueron las lluvias. 30 de octubre, 10:40 de la mañana, en el volcán Casita había vida. En las comunidades del Porvenir, Rolando, Ojochal, Tololar 1 y Torreón, y otras que desaparecieron de la memoria histórica. Yo salía hacia el patio, a frente, y yo dije, un helicóptero, y yo solo vi aquella grande ocurana, elevada. Ya yendo en la avalancha, en el lodo, logré agarrar a uno de mis hijos, perdí el sentido, y cuando volví en sí, ...11 de la mañana, era el cementerio más grande de Nicaragua. Pues mi hermano, mi cuñada, mis 6 sobrinos, un tío, después mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis primos, amigos, vecinos, y más o menos 62. Dios dejó vivo a algunos pobladores, pero el hombre los abandonó. Ese señor que no tuvo sensibilidad. Dejó de morir a la gente. El presidente de ese entonces se encargó de poner una lápida. Quiero decirle que sin estar en el territorio nicaragüense, que si este señor, cuando la alcaldesa le gritaba, manda todos esos helicópteros, hubieran salvado muchas vidas. Su alcaldesa Felicita Celedón clamaba por ayuda. Ahí respondió el Frente Sandinista. Hicimos presencia a recibir al comandante Daniel, donde él venía a darle consuelo a las familias postsolteganas. Las imágenes de devastación dieron la vuelta al mundo. Todo estaba, la gente estaba regada, muertos, vivos y todo. Fue horrible. Ahí pasé del viernes hasta domingo, que llegaron a rescatar los días en la mañana. Porque esta gente estuvo 45 horas tirados a la orilla de lo que fue la luz, bajo la lluvia, con los dolores, moribundos. Matagalpa, Cebaco, Estelí y otras ciudades estaban inundadas. Con Nicaragua colapsada, las autoridades aún discutían el estado de emergencia, cómodamente desde el COMPES o Casa de Gobierno, con aire acondicionado, comida y meseros.
Hay que especificar los motivos en que se funda el estado de emergencia. Tipitapa, San Francisco Libre, Condega y Chinandega, incomunicadas. El huracán Mitch dejó 2 millones de nicaragüenses afectados, más de 4.000 muertos, un aproximado de 870.000 damnificados, más de 30.000 viviendas afectadas, el 70% de las carreteras destruidas y 50.000 animales muertos. Pero las cifras nunca fueron oficializadas y las donaciones se las robaron. Hoy Nicaragua realiza ejercicios de forma preventiva y se mejoran las capacidades de respuesta ante el futuro impacto de un huracán. No importa el nombre o categoría, hay que estar preparados. Camilo Calero, lo que se vive. Aquí está con nosotros el doctor Guillermo González, director del SINAPRED. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Devastador el huracán, el Mitch. No hay duda que Mitch es considerado uno de los meteoros que ha golpeado a las Américas, el tercer meteoro más importante que ha golpeado a las Américas. Pero en el caso nuestro, Roberto, es importante analizar algunos aspectos. Número uno, que Mitch fue conocido, fue identificado desde su misma génesis. Ya para el día 18, 19, se conocía que se acercaba a Nicaragua y se conocía la peligrosidad que tenía. El día 22 de octubre, el INITER dio la primera alerta de la peligrosidad que tenía cuando ya era inclusive tormenta tropical. Es hasta el día 24 que Mitch, ya convertido en huracán, se acerca un poco más a Nicaragua, recorre paralelamente las costas de Nicaragua, más próximo en la parte norte, y ya para 24-25, en que está en categoría 4, que pasa del 25 a categoría 6, se presenta el segundo fenómeno que también el INITER lo reportó, que fue una zona de baja presión en el Pacífico, de tal manera que comenzamos a transitar a partir del 25 de octubre con dos sistemas que están interactuando. Los fenómenos que ocurren en el Pacífico se caracterizan, especialmente cuando están en la zona intertropical, como lo señaló el INITER, de acarrear mucha lluvia. Entonces, ese aspecto es muy importante señalarlo. Se conocía su peligrosidad, se hizo el anuncio desde el punto de vista técnico-científico con anticipación. Sin embargo, a pesar que Mitch ya el 26-27 comienza a reducir su efecto, convertido en tormenta tropical, penetra en Honduras, ya en ese momento el tema de la lluvia comenzó a convertirse en el problema fundamental para nuestro país. De hecho, lo que ocurre en el Casita también más o menos se conoció. Es decir, en los días anteriores al 30 de octubre, las precipitaciones eran en promedio por encima de los 100 milímetros. Y el 30 de octubre fue prácticamente el día de mayor intensidad, llegó por encima de los 500 milímetros. Sin embargo, ya declarar lo que era la situación de emergencia, de desastre, fue hasta el 30 de octubre. Por eso es que de alguna manera el desastre fue mayor. ¿Se pudo prevenir la tragedia o se pudo disminuir la tragedia? Claro, porque si se hubiese tomado un poco más a fondo la magnitud del evento, se hubiera advertido a la población. Se pudo haber tomado en consideración inclusive las alertas que hizo la alcaldesa de Pozo Ortega. Se pudo haber hecho que las comunidades se movilizaran, porque el evento natural no podía detenerse. Es decir, el alud se iba a dar independientemente de la capacidad humana, pero sí se pudo haber a las familias alertado, que se movilizaran de tal manera que hubiéramos tenido el menor daño humano posible. Pero la respuesta del gobierno de entonces fue lamentable. Lamentable en el sentido de que no se alertó a la población, no se hizo lo que se está trabajando ahora, que es que la población primero conozca ese tipo de eventos y sepa reaccionar. Eso es muy importante, que la población tenga en este tipo de eventos la magnitud
de lo que significa el riesgo que le puede provocar desde el punto de vista de daño humano. Los aspectos materiales muy difícilmente, ¿verdad?, se pueden evitar en esas circunstancias, pero sí la parte humana. Nos parece que inclusive hay que sacar muchas lecciones de lo que pasó con el MIS. En primer lugar, o la primera lección es, ¿qué es lo que ha hecho nuestro gobierno? Darle su valor a la vida. Centrar todo el tema de la atención a los fenómenos naturales desde el punto de vista de tratar de evitar el mayor daño, el menor daño posible. Ese debe ser el objetivo fundamental. El segundo aspecto, una gran lección, es entender que estos fenómenos son de distinta magnitud y que se asocia el concepto que hoy tenemos de multiamenaza. Es decir, se estuvo viendo Mitch y de repente apareció también la zona de baja presión en el Pacífico, y esa combinación en el caso de nuestro país fue catastrófica. Claro. De hecho, fue, digamos, desde el punto de vista de fenómeno natural, lo que condicionó toda la magnitud de lo que pasó en el Casita. Otra gran lección que se tiene que sacar es que países como los nuestros, que son muy vulnerables, con poblaciones muy vulnerables, tienen que tener un sistema fuerte, un sistema que no solamente debe ser institucional, debe ser también con una amplia participación de las personas, de las familias, de las comunidades, para que seamos capaces de poder enfrentar situaciones de ese tipo. Al mismo tiempo, tener capacidad para que desde los gobiernos locales en los municipios, para que todas las instituciones en sus distintos campos de actuación reaccionen rápidamente. Estos fenómenos, y pongo este ejemplo porque el MIS es del tipo de fenómeno que nosotros vemos su evolución, que nos da tiempo. El tema que en ese momento no existía, un sistema capaz, robusto, articulado con la población, y una población que además de niveles de pobreza que las hacían altamente vulnerables, tampoco estaba preparada para poder enfrentar este tipo de fenómenos. Eso le iba a consultar, ¿qué tan preparados estamos hoy, 20 años después del Mitch? Roberto, los esfuerzos que se ha venido haciendo desde que el gobierno del que preside el comandante Daniel Ortega ha sido precisamente que el país cuente con un sistema robusto. La preparación de la población ha sido uno de los ejes fundamentales de este sistema. El vincular el trabajo institucional, el vincular los gobiernos locales, el dotarlos de capacidades para poder responder es muy importante. Y es lo que hemos venido trabajando. Pero hay otro aspecto que hay que señalar. Desarrollar los sistemas de vigilancia, como hoy el INITER tiene capacidad para poder atender y vigilar de manera muy continua todos estos fenómenos, es un elemento vital. Pero el otro aspecto es que tengamos también capacidad de alertar a la población. Y es lo que ha sido la práctica de estos últimos años. Recientemente tuvimos dos fenómenos, quizás no de la magnitud del Mitch, claro, pero tuvimos un fenómeno en el Caribe, un fenómeno en el Pacífico, y se le dio la importancia que se le debe dar en estos momentos, considerando que lo más importante debe ser proteger a las personas, asegurar la integridad de las personas, hacer todo lo que esté al alcance necesario para garantizar la vida. Por eso es que ahora tenemos un sistema que vigila constantemente y que una vez que se va identificando la magnitud de los eventos, dar las alertas necesarias, preparar las condiciones y una vez que ocurren los fenómenos, responder rápidamente. ¿Es ahí la importancia de los ejercicios multiamenazas? No hay vuelta de hoja, Roberto. Dicen que la práctica es el maestro, ¿ya? Y en nuestro caso, hemos venido construyendo una cultura de prevención y previsión ante los fenómenos naturales. ¿Cómo se consolida eso? Se consolida en el sistema educativo de que los niños, los adolescentes, comiencen a conocer y a comprender nuestra realidad, la fragilidad que tenemos ante los fenómenos naturales y desarrollar prácticas organizativas que al final es lo que se pone o lo que se lleva, digamos, al momento de hacer los ejercicios. Pero no solamente eso, sino también desde el barrio, desde la comarca, desde la comunidad, y al mismo tiempo hacer énfasis en fortalecer todas aquellas instituciones de primera respuesta que deben de trabajar de manera muy concatenada, muy coordinada con la población. Los ejercicios ponen en práctica esa visión que hoy se tiene
de entender que Nicaragua es un país que está sometido a distintas amenazas, pero al mismo tiempo también ir desarrollando capacidades para poder, de manera anticipada, estar listo para poder responder ante esa situación. Y la prevención empieza desde el hogar, desde la familia. No hay duda. Desde la familia. Gracias, doctor. Doctor Guillermo González nos ha acompañado hoy en 15 minutos. Gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.